Configuración y gestión de red. La red es un elemento importante dentro de la arquitectura de base de datos cliente-servidor, esencial para todas las bases de datos relacionales en la actualidad. La configuración por defecto de OracleNet es un servidor dedicado. Configuración de servicios OracleNet. Entorno de servidor dedicado. Cada proceso usuario se conecta a su propio proceso servidor. Entorno de servidor compartido. Un número de procesos usuario usan un pool de procesos servidor compartido por todas las sesiones. OracleNet. Tecnología que permite establecer sesiones, tanto locales como remotas, contra una instancia de base de datos Oracle. Consiste en un protocolo en capas que abstrae protocolos de comunicación y sistemas operativos, facilitando la labor del administrador de base de datos, DBA. Hay varias herramientas que se pueden usar para configurar y administrar OracleNet. El objetivo final de cualquiera de estas herramientas es controlar un listener, que ejecuta procesos de servidor en respuesta a las peticiones de conexión. OracleNet es el mecanismo de lanzar un proceso de servidor para ejecutar el código SQL que envía un proceso de usuario. Esto establece una sesión. Por tanto, OracleNet es responsable de mantener la sesión, recibir el código SQL del proceso de usuario y mandárselo al proceso de servidor, y recoger los resultados del proceso servidor y mandárselo al proceso de usuario. Sintaxis general del establecimiento de sesión. Para establecer una sesión, se tiene que usar el comando connect y se dispone de diferentes formas de conexión, dependiendo de si queremos conectarnos de una forma interna o externa a la base de datos. Por ejemplo, se puede usar la siguiente forma: connect usr /pwd string. Resolución de nombre. Para establecer la conexión mediante OracleNet, se debe resolver inicialmente la cadena de conexión @con_string, cuyo significado se traduce en protocolo a usar, ejemplo TCP, dirección IP y puerto de escucha del listener, por defecto es el 1521. Y nombre de la instancia final destinataria. Ejecución de un proceso servidor. El TNS Listener es un proceso que provee la conectividad de red con la base de datos. Está configurado para escuchar la conexión en un puerto específico en el servidor de base de datos. El listener de la base de datos es el encargado de aceptar peticiones de conexión, validar la disponibilidad de la instancia y lanzamiento de nuevos procesos servidor para interactuar con el proceso usuario correspondiente. Cada servidor dedicado adquiere un único puerto TCP, el cual es informado al proceso usuario mediante el listener para proseguir las comunicaciones. Creación de listeners. Toda la información del listener se define en el fichero listener.ora, ubicado en $, Oracle Home, /network, /admin. En dicho fichero se define, como mínimo, una sección listener, aunque pueden configurarse varias con diferentes nombres y direcciones. Si el listener de base de datos no se ejecuta, ningún nuevo proceso de servidor puede ser lanzado, pero no afectará a ninguna sesión existente. Para evitar su edición manual, se tienen distintas herramientas como Enterprise Manager, Net Manager y Net Configuration Assistant. Ejemplo de fichero listener.ora. En la siguiente imagen se tienen configurados dos listeners, uno genérico denominado listener
y uno específico denominado list2. Registro de la base de datos. Para que el listener intermedie entre procesos usuario y procesos servidores, debe conocer qué instancias están disponibles en la máquina en la que se ejecuta. Existen dos métodos para registrar una instancia con una base de datos. Registro estático, fijado a mano en la lista de instancias del fichero listener.hora, y registro dinámico, donde la propia instancia, al iniciar, localiza un listener y se registra con él. El listener y la instancia deben ejecutarse en el mismo ordenador, a menos que se utilice un rack. En un ambiente rack, cualquier listener en cualquier ordenador en el racimo puede conectarse a cualquier instancia en cualquier ordenador. Ejemplo fichero listener.hora, registro estático. Al mismo fichero listener.hora del ejemplo anterior se añadió un set list list2. Este nombre especifica una lista de instancias de base de datos que serán gestionadas con el listener denominado list2. Resumen. Configuración de servicios OracleNet. Entorno de servidor dedicado. Configuración por defecto. Cada proceso usuario se conecta a su propio proceso servidor. Entorno de servidor compartido. Configuración alternativa. Un número de procesos usuario usan un pool de procesos servidor compartido por todas las sesiones. OracleNet. Tecnología que permite establecer sesiones, tanto locales como remotas, contra una instancia de base de datos Oracle. Consiste en un protocolo en capas que abstrae protocolos de comunicación y sistemas operativos, facilitando la labor del administrador de base de datos, DBA. Sintaxis general del establecimiento de sesión. Connect usr /pwd @con string. TNS Listener. El TNS Listener es un proceso que provee la conectividad de red con la base de datos. Toda la información del listener se define en el fichero listener.hora, ubicado en símbolo de dólar Oracle Home /network /admin. Registro de la base de datos. Existen dos métodos para registrar una instancia con una base de datos. Estático, fijado a mano en la lista de instancias del fichero listener.hora, y dinámico, donde la propia instancia, al iniciar, localiza un listener y se registra con él.